la mayoría pensamos los mismos pensamientos. Yo nunca he escuchado a alguien súper creativo que llegue conmigo a terapia con un pensamiento que yo nunca he pensado. Me da muchísimo gusto saludar en este capítulo a Dariela Cantú, quien es terapeuta y trae un proyecto maravilloso para sentirnos mejor y conectarnos con nuestra mente. Bienvenida a Posta. Gracias, Ana. Gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros porque traes un proyecto muy interesante. Muchas veces no nos damos cuenta o no nos tomamos el tiempo para conocernos a nosotros mismos. Platícanos de qué se trata The Holistic Project. Bueno, todo empezó con una cuenta que empecé a compartir acerca de un estilo de vida desde la conciencia. Uh-huh. ¿Y qué es eso? Que es como un estilo de vida consciente, es como darnos cuenta de qué cosas hacemos tan inconscientemente, qué cosas ni siquiera, como dices tú, nos tomamos el tiempo de observarnos, de escucharnos, de ver nuestros pensamientos, ¿no? Vivimos a lo mejor en un día a día muy ajetreado, Uh-huh. que no hacemos como este espacio de decir, oye, ¿por qué me siento como me siento? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí que genera estas emociones, ¿no? Entonces empecé a compartirlo, luego empecé a estudiar más cosas, que empecé a acompañar y hasta que ahorita llega un punto en donde es algo potencial a través del podcast. No, y te escucho y veo tus mensajes, tus recomendaciones de libros. Platícanos, ¿eres terapeuta especialista en qué? Ok, tengo varias especialidades. Las más importantes, por así decirlo, estudié una maestría en terapia breve sistémica familiar con acentuación en hipnosis. No es la hipnosis de teatro. A ver, que platícanos, todos... ¿qué es eso? Hipnosis, suena así como algo sí, como... sorprendente, algo mágico. Sí, la verdad es de que la hipnosis es una herramienta, es un acompañamiento de terapia en el cual tú a través de tu respiración comienzas a relajarte, es como si fuera una meditación profunda, entras en un estado de relajación en donde a través de lo que yo voy diciéndote a través de metáforas va entrando directamente a tu inconsciente. Entonces es un acompañamiento. En sí la hipnosis no funciona sola, es decir, sí, yo voy a hacer, no, más bien es una terapia y un acompañamiento a través de la relajación. Okay. Esa es una especialidad. La otra es descodificación biológica. Este es el camino acerca de tu cuerpo, que tu cuerpo se enferma o te duele algo, tienes algún síntoma y eso nos está diciendo cuál ha habido en tu vida un conflicto emocional que no se resolvió. Entonces tu cuerpo lo está resolviendo. Se tienen que dar varios factores, se tienen que dar varias cosas. Tiene que ser el primero que hayas vivido un estrés, un shock, o sea, que haya habido algo que no esperabas que sucediera, que lo hayas vivido en soledad y aislamiento, es decir, que no se lo hayas contado a nadie, que te lo quedaste, lo guardaste, y entonces tu cuerpo está encargado de solucionarlo a través de una enfermedad. Entonces, estás en pocas palabras diciendo que muchas de las enfermedades también que se desprenden en los seres humanos dependen de sus emociones, Dariela. Así es, básicamente del estrés que esté generando, el estrés no del día a día, sino más bien ese es tú vivir intensamente una situación. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú viste algo que fue muy impactante para ti y que fue demasiado fuerte, entonces si no lo vives en estrés, algo inesperado, que no le encontraste una solución, tu cuerpo la va a solucionar y si fue algo que viste, va a ser a través de los ojos. Entonces, y esto está probado científicamente. Hay gente que ha escrito con respecto a este tema. Sí, yo lo estudié con un maestro que él fue el que nos facilitó todo el taller, por así decirlo, aunque fue muchas horas de estudio, y luego en la práctica, en el día a día, lo voy corroborando, ¿no? Es el doctor Hammer, o sea, el doctor Hammer fue el doctor que lo inventó, que lo descubrió, por así decirlo, como te comentaba hace rato. Este doctor su hijo fallece y él le da cáncer de testículo y a su esposa cáncer de ovario. Entonces él como que se queda y dice, no es posible que a los dos, qué raro, ¿no? Entonces él ya era doctor y se va al hospital a preguntarle a todos de, a ver, ¿tú qué enfermedad tienes? Y empezó a documentar y empezó a darse cuenta que había una similitud en todos los casos de las mismas enfermedades. Es muy antiguo esto. Sí, o sea, no es nada nuevo, pero la verdad es de que no está tan abierto porque mucha gente no cree.
O sea, es como que, claro que no, o sea, yo siempre, y conforme pasa el tiempo y con los años me doy cuenta que el cuerpo está dirigido por la mente, o sea, el cuerpo no anda ahí nada más solo, no es un ente, ¿no? Lo dirige tu mente. Entonces, si hay algo que tu mente no ha podido solucionar, o un conflicto, un estrés, un duelo, lo que sea, una pérdida de empleo, como lo hayas vivido tú, el cuerpo nos va a estar indicando algo por ahí. ¿Tú crees que nosotros somos capaces de controlar nuestra mente y que nuestra mente es nuestro mundo? Literal, sí, o sea, no tal como decir controlar, sino que identificar tus pensamientos, ¿sí? O sea, es decir, que tú al día a día puedes decir, oye, ¿en qué he estado pensando hoy? ¿Por qué estoy tan estresada? Tal vez estoy piense que no me rinde el tiempo, que no me alcanza el tiempo, entonces tengo que identificar mis pensamientos. Una vez que los identifico, yo puedo cambiarlos y puedo elegir otro pensamiento diferente. Pero es un trabajito solo de conciencia. Bastante trabajo hay que hacer. ¿Cómo podemos nosotros cambiar ese tipo de pensamientos que constantemente, no sé, tenemos negativos, por ejemplo? Primero identificándolos y aceptándolos. Yo siempre digo que es de valientes porque la mayoría de los seres humanos ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿no? Y es de valientes aceptar de que, ¿sabes qué? Si he estado como en un negativismo, no soy optimista. ¿Por qué? La gente no es negativa de la nada, o sea, no es como que yo soy negativo, no. ¿Quién te sugestionó? Tal vez en tu entorno familiar siempre había este ambiente negativo de siempre decir lo malo o no estar acostumbrados, ¿no? Pero eso no significa que ya va a determinar tu existencia, sino es darte cuenta, identificar ese pensamiento. Yo siempre digo que lo podemos escribir, vaciarlo para que lo veas y digas, claro, por eso estoy como estoy, porque todo el tiempo estoy pensando esto. Una vez que tú identificas tus pensamientos, tú te tienes que dar cuenta de algo. Y podemos hacer este mini ejercicio. Sí, a ver. Los pensamientos para mí son como si fueran en una nube, es decir, que pasan, no surgen de ti, o sea, no es como que tú nada más, Ana, los piensa. La mayoría pensamos los mismos pensamientos. Yo nunca he escuchado a alguien súper creativo que llegue conmigo a terapia con un pensamiento que yo nunca he pensado. O sea, que me diga algo y que yo diga, oh, nunca he pensado eso. No, nadie, pensamos los mismos. Entonces, por eso creo que es como si fuera una nube y yo elijo un pensamiento. Y así como lo elijo, también puedo dejarlo y elegir uno nuevo, ¿sí? A la hora que yo elijo uno nuevo, yo me empiezo a sentir diferente con un nuevo pensamiento. Es decir, si yo constantemente estoy diciendo, no puedo, es que no puedo callar mi mente, detenerme y decir, estoy pensando que no puedo. ¿Por qué? ¿Quién me dijo que no podía? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo creí? Y a ver, ¿y por qué? ¿Por qué he pensado eso? Y puedo darme cuenta y luego ir más allá de, ¿y qué tal que sí podría? ¿Por qué sí podría? Bueno, sí podría porque estoy viendo que no está tan complicado, que yo estudié lo mismo. Entonces ahí empiezas y cuando tú cambias tu pensamiento, cambia tu emoción. Y entonces en eso te vas a convertir ahora. Estaba viendo tu cuenta porque compartes cosas extraordinarias que de día a día te pueden ayudar a resolver ese tipo de cosas contigo mismo. En una de las cuestiones que tú compartías es que a veces llegan a terapia contigo y les haces ciertas preguntas. Sí. Hay una de esas preguntas que es como, ¿te conoces a ti mismo? O sea, ¿qué opinas de ti mismo? ¿Qué te dice la gente que va contigo? Porque de ahí yo creo que surgen muchas cosas de que a veces no nos conocemos. Sí, claro. El autoconocimiento es algo que yo comparto en mis cursos siempre porque no nos preguntamos nunca nada. Es decir, andamos por la vida y hay veces que yo, luego cuando llegan a terapia y que veo que más o menos anda perdido el rumbo, oye, ¿qué te gusta comer? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Y hay gente que no sabe qué contestar. Es decir, conocen lo que les gusta a su pareja, pero no lo que les gusta a ellos, ¿no? Entonces creo que es un trabajo, no es tan rudo, no es tan complicado, simplemente vuelvo a lo mismo, a como detenernos en el proceso y decir, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué cosas son las que yo disfruto? ¿No? Y la mayoría nadie sabe, ¿sí? O sea, es como muy curioso que decimos, nunca nos tomamos el tiempo de estar pensando si a lo que estamos dedicando nuestra vida es algo que nos gusta, que nos apasiona. Dentro de esta pandemia, ¿has visto que los problemas en las personas han incrementado emocionalmente para bien o para mal? Creo yo, Ana, que destapó algo que ya existía, ¿sí? O sea, la verdad que para mí el 2020 fue un año donde jamás había trabajado tanto, o sea, entraba a mi estudio desde la mañana y salía hasta la noche, todos los días. Fue complicado, pero me ayudó un montón a entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Porque obviamente volvemos a lo mismo, los pensamientos. Ahorita yo creo que la gente
explotó algo que ya estaba ahí. Es decir, si yo ya tenía roces con mi pareja y no tenía este tiempo de cómo confrontarlo, comunicarnos, ahora ya no hubo de otra más que estar ahí y entonces teníamos que resolverlo, ¿no? Entonces sí, creo que este año fue un año, para mí fue muy transformador y para los pacientes que fueron a terapia también, o sea, fue algo así como algo que ya estaba ahí, ahora se destapa y ahora se tiene que resolver porque no te queda de otra. Yo creo que fue una invitación de la vida a ya resolver lo que había estado ahí como asignatura pendiente. ¿Crees que también todo ese entorno de negatividad hasta cierto punto en medio de una pandemia, esto desprende emociones que la gente ya teníamos rezagadas o son nuevas emociones? No, ya, pero son los mismos pensamientos. En la pandemia lo que más vi era miedo, o sea, la emoción de miedo, de no detenerse a preguntar por qué hay tanto miedo. Es un miedo colectivo, es decir, no es un miedo que venga de mis propios pensamientos, sino es de lo que yo creo en las noticias, de lo que veo, de lo que me contamina mi mente, o si es algo mío de que yo pensé un pensamiento de miedo, ¿sí? Entonces, hay como esas emociones ya estaban ahí, no son nuevas. Yo siempre que hago un ejercicio con alguno de mis pacientes, siempre le digo, a ver, bueno, dime cómo se llama esa emoción, porque hay gente que tampoco sabe las emociones y dice, siento feo. ¿Y qué es feo? O sea, hay que ponerle un nombre. Feo sería miedo, feo sería decepción, feo. Entonces hay que ir a ver cuáles son las emociones, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que casi siempre nos conectamos a las mismas emociones. Es decir, si tú hicieras un trabajo, te darías cuenta de que siempre se van a repetir las mismas emociones. El miedoso conecta con el miedo por aquí, por aquí, por aquí, por allá. El que se decepciona por todo, también. Entonces, cuando lo dices, wow, entonces no tengo tanto trabajo que hacer, porque es lo mismo siempre. ¿Qué más nos puedes aconsejar a las personas que nos están viendo en este momento? Cuando decimos terapia, nos da miedo. Claro. No queremos ir. Hay como, no, si yo no estoy loco para ir a terapia. Pero muchas veces es el conocerte a ti mismo. ¿O cómo podrías tú describir el ir a terapia contigo, por ejemplo? Claro, fíjate que ahorita me estoy dando cuenta con los chavos más jóvenes, tipo 16, 17 años, que les gusta ir a terapia. O sea, que como que a lo mejor hubo una época en donde eso se veía, era mal visto, no vas a terapia porque estás loco o no pudiste, o qué débil porque no puedes resolver. Y no, la terapia es de valientes, porque vas a ir a platicar de algo que no te has atrevido a sacar, ¿no? Es un espacio seguro en donde no te vas a sentir juzgado porque hay quien te comprenda. Alguien que sabe de emociones y alguien que sabe de pensamientos, no hay razón para juzgarlo, sino es un espacio donde tú vas a ir a liberar lo que has estado creyendo, pensando, para encontrarle una nueva forma de ver las cosas. Eso es lo que yo podría definir como terapia. O sea, es un espacio o un lugar en donde tú vas a encontrar una nueva manera de ver la vida que por ti misma no pudiste encontrarla. Es decir, y no por débil, sino porque no tienes los recursos y las herramientas. Entonces, y aprendes. A mí me gusta mucho en terapia como que la gente aprenda cosas, no nada más que vayan. No es ir a ver qué hacer. Es decir, si tú crees que ir a terapia, porque hay gente que tiene esa creencia, de que dime qué hago. No, yo no puedo decirte qué hacer. O decidir por ti, ¿verdad? Sí, porque imagínate la responsabilidad yo que tendría de decirle a las personas qué harían. No, es ir a que tú encuentres dentro de ti, porque todos tenemos recursos para salir adelante, pero hay gente que no se acuerda de que los tiene, ¿sí? ¿Cómo tú puedes sobrellevar el conocer tantas historias y dedicarte a esto? Yo siempre he querido preguntarle a un terapeuta cómo le hace para que esto no marque su vida o impacte su vida. Mira, Ana, yo creo que en mi experiencia es que no me creo todas las historias. Es decir, que todos nos estamos contando una historia. Cuando van conmigo me cuentan una historia y no me la creo la historia, ¿sabes? Sí te entiendo y sí sé, pero sé que solamente estás viendo una partecita mínima. Entonces, si yo me creo esa parte, me uno a tu dolor y no te puedo ayudar desde ese espacio, ¿sí? Entonces, en terapia lo que yo hago y que no me la creo es que me empiezas a contar y es como, pero ¿y entonces qué pasa por este lado? Y entonces la gente empieza a abrir como su prisma en su mente y dice, sí, no había visto esta parte, ¿no? Utilizo mucho las preguntas de Byron Katie, que es una autora que yo comparto mucho ahí en Holistic Project y en el podcast y en todos lados. Ella hace 4 preguntas, ¿sí? La primera es, ¿esto es verdad? La verdad, la gente siempre llega con una historia y me dice, por ejemplo, mi esposo no me quiere, ¿sí? Entonces yo hago siempre la primera pregunta, ¿es verdad que no te quiere? ¿Cómo sabes? ¿Te dijo no te quiero? No, yo creí. ¿Y por qué creíste? Y entonces esa partecita la que te digo que es donde yo no me la creo y entonces donde empiezo a llevar el camino. Hay días que
que veo mis expedientes y luego ya no me acuerdo de verdad qué fue lo que me contaron. O sea, como que llega una parte de mi mente que como no me la creo, no juego la misma historia que ellos. Es que qué difícil, ¿no? Que esto llegue a impactar parte de tu vida. ¿Crees que la vida fuera más sencilla si todos fuéramos más agradecidos? Yo creo que sí. Fíjate que yo me he dado cuenta que con la gratitud lo único que sucede es que en tu mente eso lo expande. Es decir, entre más yo agradezca, más eso se va a estar en tu vida o como permaneciendo más. A menor gratitud, eso es como si se desvaneciera poco a poco, porque es como si tú no le estuvieras dando importancia. Es decir, que si tú a tu pareja no le agradeces, no que le vayas y le digas, sino que tú en tu mente no logres encontrar pensamientos agradables acerca de él, eventualmente no logras verlo. Porque como no lo estás enfocando, como no le estás poniendo foco a eso que sí está haciendo bien, es como si tu mente después no lo valora o ya lo deja de ver. No que no lo tenga, sino que tú ya no lo dejas de ver. Es decir, hay gente que se levanta en la mañana, siempre hay sol, siempre amanece. No deja de amanecer, el sol no pregunta o el día no pregunta si es, pero a veces que no lo agradecemos, pero ahí está. Lo mismo pasa con las personas. No logramos verlo, pero no significa que no lo tengan. Muchas veces personas que saben sobre ese tema dicen, tú eres lo que consumes, eres lo que escuchas, eres con quien te juntas. ¿Qué hay de verdad con esto? ¿Por qué está tan ligado todo lo que tú consumes en tu día a día? Claro, porque imagínate, Ana, que somos seres 100% sugestionables, así, 100% sugestionables. Y lo malo de esto es que no cuestionamos nada, o sea, simplemente nos dejamos llevar por las sugestiones, ¿sí? Entonces, imagínate que tú, a la hora que te estás viendo un video, que estás escuchando un podcast o que estás viendo memes, y no cuestionas eso. Eso fue lo que pasó también en el 2020. Todo el mundo creía las noticias que veía, pero nadie las cuestionaba. Entonces te sugestionas tanto que te conviertes en eso. ¿Por qué? Porque no lo cuestionas. Si hubiera un momento en el donde tú, oye, ¿será verdad esto? Y te preguntaras si fuera verdad, algo pasaría en tu mente que no lo creería como tal, entonces no te conviertes literalmente en eso, pero somos lo que vemos, lo que comemos, lo que hacemos, porque somos sugestionables, 100%. ¿Qué más nos podrías aconsejar para ya cerrar esta entrevista? ¿Cómo te podemos seguir? Ay, claro. ¿Algún ritual que podamos hacer en este momento para cambiar nuestro comportamiento en la comunidad? ¿Qué sería lo propio? Mira, básicamente a mí me gusta mucho ayudar, a mí me gusta poner mi vida al servicio, pero creo que primero tenemos que nosotros hacer el trabajo propio, ¿no? Es decir, que no engancharnos con todo lo que veamos sería como la primer cosa. Siempre preguntarte, ¿esto que estoy viendo es verdad? O sea, cualquier pensamiento que venga, por ejemplo, mi mamá no me quiere, ¿es verdad que no me quiere? Mi esposo no me atiende, ¿es verdad que no me atiende? O sea, si incluyéramos en nuestra vida, así como lo dices tú, como un ritual de preguntarnos preguntas tan básicas como esto es verdad, y si no es verdad, ¿por qué me lo creí? Como en las noticias, te repito, o sea, que los ves y a veces que hay cosas que no sabemos si son verdad o no. O a lo mejor algo o simplemente un pensamiento. Me llegó un pensamiento de que yo no valgo. ¿Es verdad que no valgo? Si empezamos a hacer este mini ejercicio de autoobservarnos, de escuchar nuestros pensamientos y de meter cualquier preguntita, cualquier duda, todo sería diferente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que lo expandes a tu comunidad. ¿Cómo? También compartiendo que se pregunten cosas, o que cuando llegue un momento en su día y que alguien venga a la queja contigo, no te creas la queja, puedes invitar a esa persona a ir más allá de, ¿eso es verdad? ¿Cómo sabes que es verdad? ¿O tú crees que es verdad? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de eso y nosotros lo integramos, lo podemos después compartir. No está tan difícil, Luciana. No, está muy fácil. De hecho, es un consejo muy valioso que podemos hacer en casa para los que pues no quieran ir a terapia o que quieran hacer la diferencia con cosas pequeñas. Yo creo que es muy valioso lo que nos acabas de compartir. Y gracias por estar con nosotros. Te seguimos en tu podcast, en tu Instagram, con todos estos detalles de información valiosa que nos pueden ayudar a ser mejores personas. No, gracias a ti por la invitación. Un placer. Y síganla a través de sus diferentes plataformas. La encuentran como The Holistic Project para ayudar a tu mente, a tu alma y a tu cuerpo. Y gracias por estar en Posta a través de Anama Food Comparte.